Bienvenidos a estos eventos que organiza el Grupo Diálogos al Café Marcos Escudero. Nuestro colega Raúl Rivero, como ustedes saben, él acaba de presentar un libro en 3 volúmenes sobre la presidencia de Daniel Salamanca y hace poco presentó también un libro sobre el aporte de Simón Patiño durante la Guerra del Chaco. Yo quiero cederle la palabra a Napoleón Pacheco. Napoleón, por favor, tu micrófono y te escuchamos. Adelante. Gracias, Roberto. Ahora, quiero comentar por donde empezó Roberto. Es cierto, el lamento boliviano es sostener que Bolivia nació a la vida independiente con 2 millones de kilómetros cuadrados y los malos de los vecinos nos quitaron. Ese es el lamento boliviano y forma parte de los mitos, como aquel mito de que se explotó tanta plata del Cerro Rico que podía haberse construido un puente de Potosí a Madrid. Y perduran esos mitos, esos lamentos hasta el día de hoy. Y hago una precisión también respecto a los territorios. Cuando uno revisa el problema del Acre, por ejemplo, encuentra que el territorio del Acre, ¿no? Es desde la perspectiva peruana, formaba parte del Perú. Formaba parte del Perú, está en sus mapas, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que asumir que era un territorio estrictamente boliviano, etcétera, también es otra parte del lamento que siempre tenemos los bolivianos. Y otra precisión más. Es evidente lo que el general Prado dice respecto a que ya en el conflicto del Acre hubieron 2 expediciones de valientes jóvenes paceños que viajaron a la zona del conflicto por la zona de Sorata, ¿no? Hay un hermoso libro, hay 2 libros, uno del coronel Achá, que relata a modo de diario ese viaje, ¿no? De los jóvenes paceños hasta la zona del conflicto. Cuando uno lee ese libro y se entera de los pormenores, sinceramente les digo, dan ganas de llorar y rendir un homenaje a esos jóvenes que viajaron tan lejos a un territorio totalmente desconocido para enfrentar al Brasil, ¿no? Respecto al viaje por la Argentina, las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de la década de los 20, por ejemplo, muestran que los enviados bolivianos a la zona del Acre evidentemente tenían que llegar hasta Buenos Aires, de Buenos Aires subir por toda la costa del Brasil hasta la desembocadura del Amazonas y luego, como dice Raúl, navegar el Amazonas, llegar al Madera, etcétera, para recién llegar al territorio supuestamente boliviano, ¿no? Pero eso hacían los diplomáticos y seguramente algunos militares también, pero las tropas que entraron en conflicto fueron a pie en un viaje que duró casi 2 meses, ¿no? Bien. Ahora, estoy viendo la invitación y creo que a Raúl no le ha alcanzado el tiempo. La invitación dice, diálogos al café, Patiño y Salamanca en el Chaco. Por las limitaciones de tiempo, Raúl nos ha hablado de los prolegómenos y algunos elementos claves sobre la guerra del Chaco mismo. Y el rol de Salamanca, sin duda, ¿no? Pero no le ha alcanzado el tiempo para hablar sobre Patiño, que es el otro gran actor de este cuadro histórico, ¿no? Y ahí Raúl ha hecho aportes importantes sobre el rol de Patiño, ¿no? En la guerra del Chaco, antes y durante la guerra del Chaco. De todos los elementos que nombra Raúl respecto a Patiño, yo destaco uno, y es el hecho de que mientras el conflicto estaba empezando a desarrollarse, Patiño estaba desarrollando una gran tarea diplomática en Europa. Era embajador boliviano ante Francia y no sé qué otro país, ¿no? Y con sus recursos había formado un lobby muy importante en favor de la presencia boliviana en el Chaco, ¿no? Fue una tarea que prácticamente la encaró, creo, con sus propios recursos, sin pedir ayuda al Estado, ¿no es cierto? Y de una forma, además, muy exitosa. Ahora, luego hay mucha discusión, ciertamente, respecto a qué se aportó,
compró los aviones, no, pero Raúl es contundente porque en base a fuentes primarias demuestra que realmente el rol de Patiño también fue fundamental, ¿no? Y ese es un elemento que creo que hay que destacarlo, porque no es que Patiño ignoró el problema, formó parte del problema e hizo todo lo posible, ¿no es cierto?, por ayudar a su país, a Bolivia. Probablemente podía haber hecho mucho más, no sé, pero creo que en esas circunstancias, el hecho mismo de haber impulsado la formación, como decía Raúl, de la Asociación de Países Productores de Estaño, esta institución que empezó a generar mecanismos para amortiguar la caída en el precio del estaño, fue importante. Ahí, por ejemplo, Patiño, cuando implementaron el mecanismo del buffer stock, ¿no? Tuvo que emplear toda su energía, toda su influencia, ¿para qué? Para que el precio mínimo, porque el buffer stock fijaba un precio máximo y un precio mínimo. Al precio máximo teórico, ¿no es cierto?, con las reservas en estaño y en dinero, el gerente del Consejo Internacional, ¿no?, tenía la autorización para vender las reservas de estaño de manera tal que el precio no alcance el tope máximo, porque la experiencia histórica mostraba que cuando ocurría ese punto, de ese pico el precio podía derrumbarse fuertemente y era lo que se quería evitar. Y cuando el precio bajaba peligrosamente hasta acercarse a un mínimo que fijaba el Consejo Internacional del Estaño, esta misma institución tenía la autorización para comprar estaño, de modo que frene la caída del precio del estaño. El gran problema para Bolivia era fijar el nivel del precio mínimo, porque ahí los productores asiáticos del Extremo Oriente, Malasia, Tailandia, Indonesia, etcétera, presionaban ciertamente para que el precio mínimo sea igual a sus costos. Y los costos de producción del estaño en esos países eran bajos porque la minería que desarrollaban era una minería aluvional, a diferencia de la minería en Bolivia, que hasta el día de hoy es una minería filoniana, probablemente con la excepción de San Cristóbal. Es una minería filoniana. Entonces tiene costos de producción más altos. Ahora es evidente que Patiño ya, cuando empezó esas negociaciones, ya tenía acciones importantes, como lo muestra Klein en su trabajo sobre el imperio de Patiño, tenía acciones importantes en varias empresas productoras de estaño en el Extremo Oriente. Pero esa misma influencia le sirvió para parangonar ese precio mínimo a los costos de producción en Bolivia, que eran mayores por las características de la minería chiloniana. Ese hecho fue trascendental, no solo para Patiño como empresario, sino para el propio país. Y si uno proyecta esa decisión más adelante, a los años de la minería nacionalizada, estoy hablando de los años 60 más o menos, cuando otra vez se va reponiendo el mecanismo del CIE, ya con la Comibol, la lucha de la Comibol se desarrolló también en base a lo que había hecho Patiño, parangonar el precio mínimo del buffer stock a los costos de producción de Comibol, que eran ciertamente los más elevados respecto a los costos de producción del Extremo Oriente. Entonces ahí Patiño jugó un gran rol. Bien, respecto al impacto de la Gran Depresión en Bolivia, un cuadro que hay que explorarlo mucho más para entender en qué circunstancias estalló la guerra. Raúl nos ha dado datos importantes, pero ciertamente creo que falta precisar algunos. El precio del estaño del 29 al 32 cayó en más del 51%. Las exportaciones en el mismo periodo se derrumbaron en casi 80%. Las importaciones cayeron fuertemente, las reservas internacionales bajaron en casi 90%, los ingresos fiscales se redujeron en casi 60%, ¿no? De modo que la situación del país era extremadamente grave. Obviamente, en ese contexto, ¿no? Los empresarios mineros tuvieron que cerrar las minas marginales, eso originó despidos y la propia situación de la economía nacional originó una masa de despidos que, según reportes que yo he visto, que he consultado mediante la prensa, reportes del Ministerio de Trabajo,
o oficina de trabajo, creo que se llamaba todavía, de manera conjunta el número de despedidos llegó a cerca de 27,000 personas. Y estoy hablando solamente de 27,000 personas porque había que sumar las familias de cada despedido. Porque no solamente eran los despedidos de la minería, eran despedidos del ferrocarril, de las casas comerciales, del propio Estado, que cerró escuelas, cerró, por ejemplo, escuelas de mujeres, colegios de señoritas, ¿no? En La Paz, Oruro, Cochabamba, etcétera, dadas esas agudas restricciones financieras. Y en ese cuadro tan complicado, empiezan a llegar los cochabambinos que estaban trabajando en las salitreras chilenas. Este tema lo ha trabajado muy bien Gustavo Rodríguez, por ejemplo. Empiezan a llegar despedidos de las salitreras chilenas, ¿no? Porque el precio del salitre en el mercado mundial había caído también. Y los chilenos ajustaron el empleo y tuvieron que despedir. Y llegaron cerca de 2,000 a 3,000, el número no es exacto, despedidos con sus familias, ¿no? A Oruro, a Cochabamba, a La Paz, reforzando a la masa de desempleados que ya estaba creciendo y que empezaba a marchar casi cada día por las calles de La Paz. Cuando uno consulta los periódicos de La Paz, y eso lo ha debido constatar Raúl, ¿qué es lo que ve? Manifestaciones constantes de los despedidos pidiendo pan, pidiendo trabajo, etcétera, ¿no? Y en la medida en que no se les atiende por las restricciones financieras del gobierno, pese a que algunas personas caritativas abrieron ollas del pobre en La Paz, principalmente, ¿no? Empiezan a realizarse asaltos en los mercados, en los comercios, etcétera, y ahí emerge la reacción del gobierno. Salamanca era profundamente anticomunista, y en los redactores del Congreso hay un número que muestra, creo que es de 1900, fines del 31, comienzos del 32, en el que en una sesión reservada en el Congreso se discute sobre la repercusión social de la Gran Depresión y la fuerte presencia comunista en Bolivia desde la perspectiva oficial, ¿no? Hay mucha preocupación. El resultado de esa sesión fue que Salamanca ajustó la política represiva, tomó prisioneros a dirigentes sindicales, gremiales, no sé si estudiantes, y los llevó al Chapare, que era el lugar de confinamiento en esos años. Pero la política represiva no bastó porque las marchas proseguían, ¿no? Pidiendo trabajo, etcétera. Entonces, en ese cuadro estallan precisamente los conflictos que ha relatado Raúl. Los conflictos que ha relatado Raúl por la laguna Chuquisaca, la mentira al presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un cuadro realmente extremadamente complicado, extremadamente complicado. Y yo creo que Salamanca, del que se afirma que a comienzos de siglo, y seguramente después del problema del Acre, tenía la posición sobre el Chaco resumida en una frase, aunque Raúl no está de acuerdo con esto: pisar fuerte en el Chaco. Esa era la visión de Salamanca. Pero ya en el contexto del impacto de la Gran Depresión, viendo seguramente las carencias del ejército boliviano, es obvio que su posición habría cambiado totalmente. Por eso es que se esforzaba en sus recomendaciones, como muestra Raúl, a los militares de no generar roces con el ejército paraguayo, para no llegar a situaciones más conflictivas en el Chaco. Pero está claro que los militares desobedecieron y ya conocemos prácticamente en qué acabó todo eso. Pedir a Juan Cristóbal Soruco también, que ha pedido la palabra. Adelante, Juan Cristóbal, por favor. Realmente la forma en que Raúl ha narrado y ha expuesto su visión del tema me ha gustado mucho, muy amena. Además, claro, los quiere mucho a don Daniel y a don Simón, pero eso es parte de cada quien, ¿no? Uno los puede creer más o no. Pero aquí ha surgido además en el debate un tema que
que creo que además tenemos que empezarlo a encarar por lo que está pasando ahora, y es la relación Bolivia-Argentina. No he hecho seguimiento, pero creo que no hay mucha bibliografía de eso. Pero Argentina, por lo poco que escarbó, ha sido un permanente enemigo nuestro. ¿Ah? Desde los ejércitos auxiliares y todo lo que nos contaban en la escuela, las negociaciones de Salud Alams en el Chaco, los paras García Mesa, los reparas con Cristina y el señor Fernández, pero había una relación siempre de conflicto con Bolivia y desde una mirada que se pretenden superiores. Y no conozco, ahorita Florencia aquí, alguna historia de estas relaciones que creo que si no las hemos atendido, creo que también es importante y de repente Raúl otra beta. Gracias. Hay harto. Napo y el general me han puesto en aprietos con tantos temas. Bueno, comenzaré con lo del general, que mucho de lo que usted comenta lo trato en mi novela Memorias bajo fuego. Justamente ahí relato muchas cosas y creo que esa identificación de la identidad nacional que usted nombra no es al finalizar la guerra, es en plena guerra, ¿no? Incluso hay testimonios, no sé si ha tenido usted la oportunidad general de leer las memorias de don Víctor Andrade, por ejemplo, que cuenta cómo se reunían grupos de combatientes al calor de las hogueras o en ciertos momentos de pausa y discutían sobre el futuro del país, sobre qué había que hacer con el país. Relata incluso una anécdota, él era parte del regimiento Lanza de Caballería, cuyo comandante era justamente el capitán Germán Busch, de que un día que están discutiendo sobre el futuro del país, se dan la vuelta y lo ven a Bush escuchando desde atrás, ¿no? Y le dicen, capitán, venga, siéntese. Y él dice, no, yo no entiendo mucho de esto, solo quiero oír, ¿no? Entonces, ya ahí van surgiendo, se va fraguando la nueva Bolivia. Y a eso se introducen también los discursos, los panfletos, de aquellos que se oponían a la guerra, ¿no? Como el caso de José Antonio Arce, ¿cómo se llama? Navarro, Tristán Marov y varios otros que le mandaban panfletos al Chaco para que los soldados tiren las armas y retrocedan, ¿no? Entonces, ahí se forja. Y lo que usted dice es cierto, en Cambio Grande se encuentra un grupo de jóvenes oficiales frustrados por el desastre de Campo Vía. 11 de ellos fundan Radepa y con un mensaje muy, muy radical. Su discurso es muy duro, muy fuerte y claro, tratan de hacerlo política de Estado, primero con Bush. Bush no los llena, no los satisface y peor después ya con Villarroel, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Entonces es en el mismo Chaco donde se cocina. Recordemos también el testimonio de Víctor Paz, que era cabo de artillería, que dice, ahí por primera vez me he codeado con un indio y le he entendido su forma de pensar. Entonces es pues un momento de fragua para el país en el Chaco, ¿no? Muy, muy, muy importante para lo que viene posteriormente y que todavía lo arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? Hoy seguimos viviendo de ese momento histórico, ¿no? Ahora, lo que dice Napoleón es muy cierto, la situación económica era realmente desastrosa. Al comienzo del gobierno de Salamanca, el déficit fiscal llegaba al 30 y tantos % del presupuesto. Era prácticamente insostenible y en algún momento de la guerra supera el 150%, ¿no? Y una cosa, Napoleón, que no sé si no has nombrado o te has olvidado, es también la posición del Banco Central, ¿no? Lamentablemente el Banco Central cae en manos del Partido Liberal, el mismo expresidente Montes era el presidente del Banco Central y tabeaba todas las políticas que llevaba adelante Salamanca. Incluso hay una que involucra a Patiño cuando
Bolivia en septiembre del 31 entra en cesación de pagos, Salamanca se da cuenta de que el precio de nuestros papeles era tan bajo que sería bueno comprar, ¿no? Para ser de nuevo sujeto a Bolivia de crédito, y ese papel se iba a revalorizar. Entonces le propone primero a Patiño comprar esto, y Patiño dice, lamentablemente ahorita estoy sin liquidez porque estoy justamente sosteniendo el buffer stock, incluso me he prestado plata del banco, no me acuerdo qué banco grande de Inglaterra, estoy en una situación muy incómoda, pero me parece excelente su idea. Entonces le propone al Banco Central hacer esta operación, y el Banco Central se opone, dice no. Entonces realmente todo se confabula para que las condiciones económicas también sean las más complejas para Bolivia, y complejizadas más todavía por la oposición que sufre tanto en el Parlamento, donde también, eso es importante, Napoleón, recordar que cuando el presidente Salamanca presentaba los presupuestos para la siguiente gestión, que lo hacía con tiempo, bien organizado, los diputados y senadores aumentaban una serie de gastos que no tenían mayor razón de ser, inflaban el presupuesto, complicaban las cuentas públicas. Entonces realmente era una situación muy complicada para el Poder Ejecutivo, y tener que administrar una guerra exterior en esas condiciones realmente ha sido meritorio, ¿no? Ahora, respecto al rol de Patiño, es cierto lo que dice Napoleón, fue un trabajo muy de boliviano, y hay un hecho que no nos debemos olvidar, que es la verdadera nacionalización de Yayagua. No nos olvidemos que Yayagua, la mayor mina de estaño del mundo, estaba en manos chilenas. Era un gran negocio para Chile. No, creo que no faltaba ciudadano chileno que no tenía su acción en Yayagua. Los días lunes, en Yayagua, se izaba la bandera chilena y se cantaba el himno de Chile. Entonces, Patiño, durante 9 años, desarrolla una estrategia digna de Harvard, como le he dicho a Napoleón cuando hemos conversado, digna de un posgrado de Harvard, para hacerse de las acciones de Yayagua. Agosto de 1924, reunión de accionistas de la mina Yayagua en la Bolsa de Santiago, y Patiño se levanta y dice, señores, soy el dueño del 66% de Yayagua. Casi se mueren los chilenos, les dio ataque. Y Patiño todavía hizo cantar el himno nacional más en ese escenario. Se le acerca el ministro del Interior de Chile y le dice, señor Patiño, nos ha ganado, ¿verdad? Usted se ha apropiado de Yayagua, la registrará en la Bolsa de Santiago. Patiño muy vivamente le dice, ¿qué me ofrecen? Mañana a las 10 de la mañana estoy en su hotel con la oferta de Chile para que usted inscriba estas acciones en la bolsa. Era estratégico e importante para Chile esta empresa. Al día siguiente el ministro se atrasa, llega 45 minutos más tarde. Se le acerca a Patiño y dice, señor Patiño, aquí he traído la oferta. Señor ministro, usted ha llegado tarde. Hace 15 minutos he ordenado a mi gente que la inscriba en los Estados Unidos. Le hizo ese desaire más a Chile. Y como cuenta en una carta que Patiño manda a Salamanca, donde se queja del maltrato que sufre por parte de los bolivianos, hace recuerdo y dice, señores, ¿qué hubiera pasado si la mina Yayagua seguía siendo propiedad de los chilenos? ¿Creen que los chilenos hubieran soportado ese incremento de impuestos que han tenido que soportar la exportación de estaño por la guerra? Por ahí Chile se hubiera entrado hasta Potosí. Eso nadie se acuerda de lo que hizo Patiño. Lo de los 2 aviones también, Napoleón, me has hecho recuerdo. Estalla la guerra y nada más, nada menos que el 15 de agosto, apenas está comenzando las primeras hostilidades, Patiño manda una carta a Salamanca. ¿En qué puedo ayudar a Bolivia? Así lo dice explícitamente. Salamanca se reúne con el Consejo de Defensa Nacional y dice, señor Patiño, creo que lo conveniente para nosotros es que usted nos done 2 aviones. Patiño se acerca a la fábrica Blériot y le dice, por favor, fabríqueme 2 aviones para Bolivia. Miren la casualidad, el gerente de Joy, Hemland Roth, estaba en Europa
en Dassault, la fábrica de los Junkers, mandando fabricar el primer Junker JU-52, el trimotor, el espectacular avión, tan buen avión que después se convirtió en el avión de Hitler. Bueno, le avisan a Schroth que Patiño va a donar 2 aviones e inmediatamente se va a París. Le dice, señor Patiño, no compre aviones de lona, en el Chaco se van a destrozar, no hay condiciones. Uniformaremos toda la flota. Y hoy tiene aviones alemanes. Mire, es una belleza el trimotor, le habla las maravillas del trimotor. El trimotor costaba 4 o 5 veces más de lo que costaban los aviones que iba a comprar Patiño. Patiño dice, ya, voy a comprar 2. Esos son los famosos Juan del Valle y Guanuni, que sirvieron espectacularmente en el Chaco, permitieron sacar heridos, llevar pertrechos, hacían hasta 8 vuelos al día. Era algo increíble cómo los han utilizado esos aviones. Eso nos dio a nosotros ventaja aérea, pero la ceguera de nuestros comandantes, tanto de Kunt como de Peñaranda, que no entendían del arma aérea, hicieron imposible la utilización correcta de nuestra aviación, que nos hubiera dado una gran ventaja estratégica frente al Paraguay. Y otra cosita, volviendo a lo del general y viendo a nuestro amigo Vladimir, su papá, la oposición a la guerra del Chaco también vino de los marxistas. Hay una carta del prefecto de Cochabamba, el señor Arce, a Salamanca, el año 31, que le dice, hay que cuidarse de esos jóvenes, Anaya, Mendizábal, son terribles, ya se han apoderado de la universidad. Entonces ya hay un germen que va surgiendo en los movimientos de los jóvenes que se van oponiendo a toda la guerra. Incluso Ricardo Anaya escribe un artículo de prensa en el que dice, los jóvenes que vuelvan del Chaco son los que tienen que tomar el poder en Bolivia. Ya adelanta y dice, tienen que hacerse del poder apenas vuelvan del Chaco. A ellos les pertenece el país. Es muy interesante. Entonces, hay todo un movimiento que ha surgido, como dice el general, y que hasta el día de hoy nos arrastra, y es la patria que tenemos hoy ha surgido de esa fragua del Chaco, no podemos negarlo.